respuesta umbral. ¿Sí ven por qué es el último? Porque es la respuesta mínima, donde yo ya no vi cambio. Si yo le bajo de esta a 5, ya no me va a dar nada, aunque lo deje ahí todo el tiempo que pueda. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Ahora explíquenme ustedes la cronaxia. Pues, como dice, sería el tiempo, ajá, de pulso capaz de provocar la respuesta motora mínima o umbral con el doble de intensidad en la arreo base. Entonces, como podemos ver, ahí donde está marcada la verde, pues sería la arreo base, que es el mínimo. Pero si lo ponemos en el doble, pues sería ahí la cronaxia. Más bien tendrías que extrapolar, ¿no? Ya tengo el valor de la arreo base, ajá, que es la mínima. Entonces, aquí es X, ¿no? Entonces tengo el valor X de la arreo base, lo multiplico por 2 en la intensidad y extrapolo hacia mi curva aquí. Y entonces de aquí me voy hacia abajo porque yo quiero el tiempo. Entonces, este sería el tiempo que yo necesito para provocar una respuesta motora mínima con el doble de intensidad de la arreo base. ¿Sí queda mejor? Sí. Ahora, quiero que me digan, si yo grafico, por ejemplo, lo que tenían que graficar. Voy a borrar esto. Vamos a ponerle en color rojo. Ustedes nos presentaron los resultados de 5, ¿de qué más? De intensidad de 5 nanoamperes. 5, 10, 15, 20, 35. 15, 20. 35. Bueno, nada parecido a lo que es una escala, ¿verdad? Pero 66. Algo así. Entonces, fíjate. A los 5, pues dijimos que no, en la eternidad, ¿no? A los 10, ¿en qué duración les dio su potencial de acción? A los 10 nanoamperes. En 0.80001. 0.8. Entonces vamos a decir que aquí, este es 0.8. Bueno, en 0.8 nos daba que todavía no había potencial. En 0.80001 sí ya había. Ahí está. En 15. En 15 nos dio en 0.45. Fíjate cómo va más o menos a la mitad, ¿no? 0.45. Sí. El de 20. 0.3001. Más pequeño, ¿no? 0.03001. Y luego el de 35. En 0.1001. El más chiquito. Y el de 40. En 0.1001. Más chiquito. Y el de 66. En 0.0001. Es este, ¿no? ¿Sí ven cómo van? Si yo marco los puntos de intersección en la gráfica, marco este, marco este, marco este, este, y el 5 no. Entonces, yo voy a hacer una línea, bueno, eso era lo que tenían que hacer y es lo que van a hacer en su reporte, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, voy a marcar esta línea de los puntos
rojos hasta aquí. Y pues ya si yo le seguía más, pues ya me podía seguir, ¿no? ¿Sí ven cómo esta curva era la que les tenía que salir? Sí, De acuerdo. Estos puntos de aquí, ¿qué serían del potencial de acción? los potenciales umbral. Umbral. Ese sería el umbral, porque es la intensidad mínima necesaria con el tiempo mínimo necesario que necesitas para abrir tus canales, para después producir un potencial de acción. ¿Sí se entiende que estos son los umbrales, muchachos? Sí, maestra. Perfecto. Ahora, fíjate, si yo doy un estímulo en este punto, que es como 5 con una duración de, no sé, punto 9, ¿habrá un potencial de acción o no? No, ¿Por qué? porque no hay potencial, bueno, todavía no hay umbral ahí para que se haga Exacto. la acción, necesitamos el umbral. Muy bien usted. Muy bien. No habría un potencial de acción porque no alcanzo la intensidad mínima de mi curva. O sea que yo tengo que buscar cualquier punto en mi curva que sea un umbral y definir el tiempo y la duración. ¿Qué pasa si yo doy un estímulo en este punto? O sea, interpolando aquí, digamos que es 1.1 versus 35. ¿Tengo potencial de acción o no? Sí, sí, el potencial. Porque sí. Porque la intensidad es suficiente como para dar el umbral y después el potencial de acción. Exacto. De hecho, es muy grande, ¿no? Entonces digo que es un estímulo supraumbral. Y acá sí es debajo de subumbral. ¿Se entiende esto? Sí, Sí, maestra. Bueno, pues esto es lo que tenían que poner ahí con sus datos, ¿no? Entonces, cuando hagan su reporte, por favor, hagan esa gráfica con esa experiencia. Muy bien, chicos de la experiencia 1 y todos en general, van muy bien. Bueno, ya vimos qué es esto, pero como para qué les va a servir en la vida saber esto. ¿Investigaron cuál es la función de esto? No. No, la verdad no, maestra. Bueno, ahí se los dejo de tarea. No va a venir en su examen, pero sí es importante porque sobre todo en la clínica, las personas, fíjate, esto es con una neurona, ¿no? Pero otras células excitables que ustedes mencionaron era el músculo. Entonces, las personas que van a rehabilitación porque tuvieron algún problema pues no sé, pues un accidente, ¿no? Y no pueden tener la comunicación nerviosa correcta de entre, pues, vaya, tus fibras nerviosas y tus fibras musculares, pues necesitan rehabilitación para que sus músculos puedan volver a funcionar de la manera correcta, ¿no? Que tú le des la instrucción a tu cerebrito de muévete hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, salta, pues uno lo viera muy normal, pero la realidad es que pues son conexiones. Entonces, cuando las personas se lastiman, los veteranos de guerra y demás, pierden comunicación entre sus neuronas y sus músculos, lo que sucede es que pues miden la capacidad de transmisión de la información de tu estímulo cerebral hacia tu pierna, ¿no? Por los nervios. Entonces miden el tiempo en el que tarda en responder la persona y miden también con pequeños estímulos, ya ven nanoamperes, con pequeños estímulos miden qué tanto tardas en reaccionar, en hacer una contracción. Entonces hacen este tipo de curvas y dicen, mira, es que si yo le doy un estímulo supraumbral, que está como por acá en un tiempo determinado, no hay respuesta. Entonces eso les da indicio de que la persona
pues debería de estar contestando y no contesta. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de la conexión entre sus neuronas y su músculo. En cambio, si das un estímulo muy pequeño, pues no, o sea, no vas a saber para qué le das este chiquito, ¿no? Pero bueno, eso es porque ya saben cómo están las curvas. Si tú das un estímulo aquí, debería de haber un potencial de acción, debería de haber una respuesta. ¿Sí se entiende esto, la aplicación? Sí. Sí, Bueno, pues nada más para que lo incluyan ahí en su reporte. Investiguen un poquito más, ¿no? Sobre esto y lo incluyan en su reporte para que se saquen el 10. Muy bien, muchachos. Entonces continuamos. Ay, ya dejé de compartir. Entonces continuamos. 10, 15, 20. No es necesario que me pongan todas estas por separado. Pueden hacer cortes y poner aquí la de 15 y luego pegar la de 20 y la de 35 y así, ¿no? Para no tener tantas imágenes así. Digo, está bien porque lo explicaron bastante bien, pero en su reporte de prácticas pueden hacer una figura con muchos cachitos. Y su gráfica, esa sí no se las voy a perdonar. Gracias, equipo 9. 7. Ah, perdón, equipo 7. Bueno, pues bueno, compañeros, ahora sí vamos a pasar a la experiencia 2 de nuestra práctica, la cual se llama suma temporal de estímulos subumbrales. El objetivo de esta experiencia es que mediante el uso de un simulador vamos a generar un potencial de acción a partir de la suma temporal de estímulos subumbrales. Siguiente, por favor. Pero entonces, antes de entrar de lleno al simulador, vamos a ver rápidamente qué es una sumación de estímulos para poder entender bien realmente lo que es esta experiencia. Como dice la definición, es un efecto acumulativo debido a la activación simultánea de un mayor número de fibras nerviosas o a la liberación de una mayor cantidad de un neurotransmisor. Básicamente significa que muchos estímulos pequeños juntos pueden provocar un estímulo más grande, siempre y cuando se dé cada uno en un tiempo específico para que se puedan sumar. Dicho ya de otra forma más técnica, realmente una sumación temporal es un reflejo progresivo aumentado sobre las respuestas evocadas por las fibras C en las neuronas de asta dorsal con estímulos repetitivos. En el simulador lo que vamos a hacer es que vamos a crear estímulos subumbrales, o sea, que estén debajo del umbral, y luego los vamos a acercar cada uno para poder observar qué sucede y si se da esta sumación de estímulos. Siguiente, por favor. Y para llevar a cabo lo que mi compañera acaba de decir, tenemos que seguir ciertos parámetros. Como vemos, para el primer estímulo, para la primera parte, tenemos un tiempo de inicio de 0 minutos y en el estímulo 2 tenemos 0 milisegundos y en el estímulo 2, 15 milisegundos. La intensidad para el primer estímulo es de 15 nanoamperes y en el segundo igual. Y la duración es de 0.4 milisegundos, tanto en el estímulo 1 como en el 2. Y para la segunda parte, tenemos que un tiempo de inicio en el estímulo 1 de 0 milisegundos y en el estímulo 2 lo vamos a ir variando. Comenzamos con 15, después con 8, 4, 2 y 1 sucesivamente. Y bueno, la intensidad en ambos estímulos va a ser de 15 nanoamperes y la duración igual de 0.4 milisegundos. Bueno, primero para la primera experiencia tuvimos que aplicar un tiempo de inicio de 0 milisegundos, como ya mencioné, con una intensidad de 15 nanoamperes y una duración de 0.4 milisegundos. Como observamos en la gráfica, el potencial generador fue insuficiente para llevar a cabo un potencial de acción de membrana, porque no vemos, si nos fijamos en la línea roja, no vemos un potencial de acción. Se necesita un tiempo de estímulo menor para que se genere una suma temporal. De igual manera, pues la intensidad fue pequeña y no se observa la apertura de los canales de sodio y potasio en la parte inferior, en las líneas verde y amarilla. Esto quiere decir que no hay permeabilidad de la membrana por la actividad de canales o proteínas embebidas en la membrana
de bicapa lipídica que facilitan el movimiento pasivo de iones específicos en favor de sus gradientes electroquímicos. Bueno, viendo el tiempo inicial de estímulo, como ya dije, que fue de 15 milisegundos, es muy grande, no se alcanza a generar una suma temporal y bueno, la intensidad es muy baja, recordemos que es de 0.4 milisegundos, y esto no alcanza para activar los canales de sodio y potasio. Y como ya dije, no hay un potencial de acción, se mantiene pues recta la línea. Y bueno, pues más adelante veremos cómo afecta que el tiempo de estímulo sea más pequeño, conforme lo vamos a ir disminuyendo. Y bueno, para nuestra segunda parte de nuestra experiencia, vamos a ir disminuyendo la duración del estímulo. En este caso, como vimos en la parte anterior, se realizó una duración de 15 milisegundos entre el estímulo 1 y el estímulo 2. Ahora vamos a ir disminuyendo el estímulo a ver qué pasa. En este caso, cuando el tiempo entre el primer estímulo y el segundo estímulo fue de 8 milisegundos, no ocurrió, no se abrieron los canales de sodio ni de potasio, porque la suma de los estímulos, porque la larga duración de los estímulos entre el estímulo 1 y el estímulo 2 no logró que se sumaran, por lo que no se logró un potencial de acción. Pero cuando disminuimos la duración entre el estímulo 1 y el estímulo 2, que fue de 4 milisegundos, en este caso sí se logra ver que potencial de acción abrió los canales de sodio y de potasio. Esto debido a la suma, ya que se suman los estímulos subumbrales, generando un potencial de acción. Si la distancia es más grande, en este caso no se van a lograr sumar los estímulos subumbrales y no se va a lograr esta apertura de los canales. La siguiente. Sí, todo el mundo le queda claro eso que nos explicó Rodolfo. Ah, sí, preguntas. Al parecer no. ¿No les quedó claro o sí les quedó claro? Sí. Bueno, entonces, a ver, ajá. Justamente el tiempo, ¿no? Lo van disminuyendo. 15, 8 y aquí 4. ¿Por qué se Sí, llama suma temporal? porque se suman, bueno, los estímulos subumbrales en un determinado tiempo. Exacto. Se van acortando en el tiempo. Ajá. Entonces, vean, aquí lo está cortando más a 2 milisegundos. ¿Qué está pasando con estos potenciales? ¿De qué tipo son estos potenciales? ¿Qué? Graduados. Graduados. ¿Qué está pasando? Bueno, en ese caso la suma de los dos estímulos subumbrales no logra un potencial de acción. Ajá. Y entonces cuando reduces todavía más el tiempo a 1 milisegundo, ¿qué pasó? En ese caso sí se genera el potencial de acción. ¿Por qué? Igual por la corta distancia que hay entre los estímulos subumbrales. Ujú. De acuerdo. Fíjate que aquí son dos estímulos. Ajá. Y el tiempo de separación entre ellos es muy corto. Entonces, eso, pues sí, dos potenciales graduados se suman, ajá, y nos da un potencial de acción. Quiero que veas qué es lo que sucede cuando tengo dos estímulos en un tiempo, digamos, más grande. ¿Qué pasa con los canales?
En este caso no se logran abrir. No se logran abrir, ¿por qué? Porque ¿cómo son sus estímulos? Porque el estímulo no es suficiente. Exacto, es subumbral. Entonces, no alcanzan a abrir todos los canales dependientes de voltaje. Por eso se ve este chipotito aquí abajo. Porque como que sí quiere, pero pues no es suficiente, entonces se regresa, ¿no? En cambio, acá, como se sumaron o se acercaron en el tiempo estos estímulos, se suma este chiquito con este chiquito y entonces alcanzan a despolarizar nuestra membrana, se abren los canales de sodio y potasio y entonces se alcanza el umbral. ¿Sí, todo el mundo? Sí, Sí. Entonces, potenciales graduados, bueno, su conclusión, ¿cuál es? Puede ser que mientras conozca el periodo de tiempo, los umbrales se pueden sumar y dar el potencial de acción. Ujú. Los estímulos subumbrales se pueden sumar y dar un potencial de acción. Pregunta, ¿los potenciales de acción se pueden sumar? ¿Los demás podemos responder? Sí, claro. Yo creo que no, ¿Por qué no, Maran? porque necesito un periodo refractario para poder hacer otro potencial de acción. De acuerdo. Ahorita nos van a explicar eso. Justamente no, los potenciales de acción no se pueden sumar. Ajá. Por ahí sigue, creo que sigue periodo refractario justamente. Entonces, antes de que los spoilemos, ya Maran nos va a decir, ajá, pero esos no se suman, ajá, únicamente los potenciales graduados. Dice, conclusiones, la suma de estímulos provoca el aumento de flujo de iones sodio. Aquí le cambiaríamos la suma de estímulos. ¿Por qué? Lo que se suma, ¿qué es? Los potenciales graduados. Los potenciales graduados. Ajá. Entonces, la suma de potenciales graduados provoca un aumento en el flujo de iones sodio y potasio. Lejos que en el flujo, ¿sería en qué? La apertura de los canales. Exacto, en la apertura de los canales, ajá, dependientes de voltaje, porque hay canales de sodio normales que no necesitan voltaje y hay canales de sodio que están ahí abiertos y, o sea, hay muchos tipos de canales, ¿eh? Justamente les faltó por ahí en las experiencias o en la introducción hablar de la cinética de los canales y se los dije, porque si no, nos cuesta un poco más de trabajo entender cómo es que se abren los canales de sodio y cómo es que se cierran y cómo es que se abren los de potasio y cómo es que se cierran. Entonces, ahí para que lo chequen cuando estén haciendo su reporte, busquen la cinética de apertura de los canales de sodio y de potasio. Dice, cuando los potenciales subumbrales llegan a la misma zona dentro de un breve periodo de tiempo, ¿a la misma zona de dónde? Pueden sumarse y crear un potencial de acción. Ajá. A la misma zona. ¿A qué se refieren con la misma zona? Yo creo que más que nada es cuando llegan a la capacidad umbral, ¿no? Los potenciales umbrales alcanzan el umbral en un periodo corto de tiempo, es cuando se da el potencial de acción. La suma de ambos. Eso puede ser.
puede ser que usted lo modifique y que quede así, ajá. Pero a mí me da la impresión de que esto lo sacaron de algún lado, o sea, como que copy-paste, ¿no? Y no acusó a nadie ni nada. Pero lo que quiso, o la idea que quiso decir este párrafo es que en una neurona que tiene su soma y tiene su axón y tiene su botón sináptico y sus dendritas, ¿verdad? Toda despeinada ahí mi neurona. Fíjense, la implicación es que si llegan muchos potenciales graduados aquí, potenciales chiquitos, pero en el tiempo, o sea, disparan muchas señales, ¿no? Paz. En corto tiempo, pues va a llegar un momento en el que va a haber esa suma temporal y les va a producir un potencial de acción que se va a propagar. Ajá. Pero eso es únicamente si llegan muchas señales subumbrales en cortos periodos de tiempo. Entonces llegan a la misma zona, pues en la neurona, ¿no? Entonces, ojo con lo que vean y saquen así de otro lado, porque a veces no se entiende como esto, o sea, en la misma zona, ¿qué? ¿Cuál es la zona? Bueno, ¿sí se entendió eso? ¿Qué quiso decir? Sí, maestra. Va. La tercera dice, al existir un estímulo con poca intensidad, su duración será mayor y al tener una intensidad grande, la duración es menor. Bueno, esta conclusión también tiene como por ahí hay que arreglarse un poquito, ¿no? Esto es como de la parte de la experiencia pasada. ¿Sí, todo el mundo? Sí. Va. ¿Algo más de este equipo? Muchachos. No, maestra, eso es todo. Muy bien, Gracias chicos. por la otra experiencia. Gracias. Experiencia 3. Bueno, nosotros nos tocó lo del periodo refractario y pues para empezar primero tenemos que saber qué es el periodo refractario, ¿no? Bueno, aquí los canales activados por voltaje de sodio y potasio representan compuertas de activación e inactivación, mm, las cuales se abren y cierran dependiendo de la intensidad de la corriente eléctrica que fluye pues en la membrana. Esto es porque responden a un estímulo y durante este breve momento la membrana entra en un periodo de refractariedad que la hace insensible a algunos estímulos. Entonces, pues el periodo refractario lo podemos definir como aquel periodo durante el cual no puede producirse otro potencial de acción normal en una célula excitable. Podemos decir que después de que una neurona genera un potencial de acción, se requiere de un cierto periodo de tiempo al cual se le conoce como el periodo refractario, para que así los canales de sodio dependientes de voltaje recurran a su configuración original y así puedan responder de nuevo a la despolarización. Mientras que el periodo refractario relativo va a ser el lapso de tiempo durante el cual la generación de un nuevo potencial de acción es posible.
pero para lograrlo se deben de aplicar estímulos muy intensos o supraumbrales. Y bueno, el periodo refractario va a limitar el tiempo de recuperación de una membrana excitable de una excitación previa, por lo que puede restringir la transmisión de la información. Siguiente. Nuestro objetivo va a ser identificar las características y cambios que ocurren en el periodo refractario al generar diferentes estímulos a distintas intensidades y frecuencias mediante el uso del programa de simulación HH-Sim. Bueno, en la primera figura podemos observar que al disminuir el tiempo, las tres secuencias presentaron sus dos potenciales de acción. Aquí lo juntamos, no pusimos tres imágenes, pero lo juntamos en una sola. Eh, en la primera serie, bueno, en el primer estímulo de las tres series, bueno, sí, los valores de los estímulos, pues fue el mismo, y lo único que cambiamos en el segundo estímulo fue el tiempo. En la primera serie fue de 20, en la segunda de 10 y en la tercera de 5. Al ver que los tres generaron su potencial de acción, podemos deducir que está en la presencia de un periodo refractario relativo, en donde al aplicar diversos estímulos muy intensos, pues va a generar un segundo potencial de acción, aunque pues la duración de estos pueda llegar a ser muy poca. Pregúntale si todo les queda claro. Ah, ¿queda todo claro? Sí.